Me están diciendo obtener las dimensiones de un rectángulo. Como debo de obtener las dimensiones de un rectángulo, pues dibujo el rectángulo. Entonces del rectángulo resulta que tengo un largo y tengo un ancho. Del rectángulo yo sé que puedo obtener un área, que es base por altura, pero del rectángulo también puedo obtener un perímetro, que es 2 veces la base más 2 veces la altura. Por lo tanto, si a mí me están diciendo que el área sea máxima, la que debo de considerar como función es la del área. Esa va a ser la clave. Necesito encontrar una función. ¿Alguien se acuerda qué es una función? 2. Es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Ok, muy bien. Entonces, como ya sé lo que es una función, de ahí lo que voy a hacer es construir, declarar, escribir algo que obedezca a la función. Entonces, yo sé que debo calcular el área, pero el área es igual a la base por la altura. En lo que yo observo en la figura, yo observo estoy de un largo y un ancho. Entonces, debido a eso, escribo que el área es un largo por un ancho. Pero resulta que tengo un pequeño problema porque habíamos dicho que la función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Eso quiere decir que las operaciones, en este caso una multiplicación, debe de estar aplicada a una sola variable. Y si ustedes se dan cuenta, aquí no tengo una sola variable, sino tengo dos variables. Debido a eso, debo de hacer un ajuste. ¿Cuál es el ajuste? Pues voy a considerar la otra fórmula. Si yo considero la otra fórmula, haciendo una sustitución, yo voy a tener que 2 veces el largo por 2 veces el ancho me da por resultado 10. Fíjense cómo estoy utilizando las dos fórmulas. Una fórmula es la que debo de derivar, pero para poderla derivar primero debe de ser función. Y como no es función, entonces necesito hacer que en verdad caiga dentro de la definición de función. Entonces, utilizando esta sustitución, lo que voy a hacer son, primeramente, simplificar la fracción. Profe, Dime. ¿por qué por no era más? Ah, sí, tienes razón. ¿Lista eres? 42. Ok, gracias. Disculpa. Luego andamos pensando otras cosas. 42. Ajá. 42. Sale bien. Entonces, como dice su compañera, tiene razón, no es por, es más. Y lo que vamos a hacer ahora es simplificar la fracción. ¿Alguien se acuerda qué es simplificar la fracción? 52. 52, dime 52. Dividir el numerador y el denominador entre el mismo número. No, eso no es simplificarla. Ah, perdón. No, sí, tiene razón. Porque yo escribí simplificar la fracción. Tiene razón. Ahí el que se equivocó fui yo. Espérenme tantito. Dejen quitar esto porque esto ya no tiene caso. Ok. Ahora sí. Ok, muy bien. Tiene razón su compañero. Quien se equivocó fui yo. Porque no es simplificar la fracción, es simplificar la ecuación. ¿Alguien se acuerda qué es simplificar la ecuación? 31. 31, dime. Es dividir miembro izquierdo y miembro derecho por el mismo número. Ok, exacto. Hay que dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Y precisamente el simplificar la ecuación obedece a que yo pueda trabajar con valores más pequeños y esos valores más pequeños obviamente me llevan a tener una mayor exactitud en el proceso. O sea, disminuye el riesgo de equivocarme. Entonces, debido a que simplifico la ecuación, aquí me va a quedar una L más una A igual a un 9. Ahora bien, esto que yo acabo de obtener lo voy a utilizar para poder
escribir la función adecuadamente. Acuérdense que yo necesito que del área exista una función, pero para que exista una función debe de ser una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente, o sea, solamente a una. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos. Como ahí hay dos, entonces lo que voy a hacer es otra vez realizar operaciones inversas para poder calcular el valor de cualquiera de estas dos variables, no importa de cuál. Entonces, imaginemos que aplico la operación inversa para calcular el valor de la L. Si aplico la operación inversa, eso quiere decir que a esta suma le voy a aplicar una resta, que es la operación inversa, y entonces me queda que esto es un 9 menos A. Y eso lo voy a utilizar para sustituirlo en la fórmula del área. Y con eso lo que va a ocurrir es que entonces me queda que el área se calcula como 9 menos A multiplicado por A. Y si ustedes se dan cuenta, ahora sí ya cae dentro de la definición de función, porque la definición menciona que es una definición basada en operaciones. Si se dan cuenta que hay una resta y aquí hay una multiplicación, ahí están las operaciones aplicadas a la variable. Y la variable ya puedo decir que es la variable independiente. Por lo tanto, como ya cumple, entonces ya puedo escribir que el área es 9a menos a cuadrada. Y con eso ya tengo la función. Y como ya tengo la función, porque cae dentro de la definición, yo puedo decir que el área depende del ancho. Y se calcula como la multiplicación de 9 por a menos a elevado al cuadrado. Con eso yo ya tengo mi función. Ahora bien, acuérdense que la definición también habla que se obtiene un único valor de la variable dependiente. Ahora bien, ¿cómo sé que es un único valor? Pues si ustedes se dan cuenta, cuando multiplican un número por otro número, forzosamente me da un único valor. No hay más posibilidades. Cuando elevo, también se obtiene un único valor. Y obviamente al hacer la resta, también se obtiene un único valor. ¿Cuáles son los problemas de no obtener un único valor? Pues el problema es en las raíces cuadradas. Porque si yo tengo la raíz cuadrada de a, puedo obtener un valor positivo y un valor negativo. Esta raíz cuadrada me involucra dos valores. Entonces, si en la función ustedes ven que hay una raíz cuadrada, ahí sí deben de dudar de la autenticidad de la función. Pero si no hay raíces cuadradas, no hay ningún problema. Ustedes van a obtener solamente un valor. Lo mismo ocurre en la raíz cúbica de menos 8, por ejemplo. Pues la raíz cúbica de menos 8 saben que simplemente es un único valor que es menos 2. Entonces, con todas las raíces impares no hay ningún problema, porque siempre me da un valor. Pero en las raíces pares, la cuadrada, la cuarta, la sexta, la octava, etcétera, ahí sí hay muchos problemas con lo que respecta a la definición de la función. Entonces, ahora sí, como ya tengo la función, como ya existe la función, entonces puedo calcular puntos máximos o puntos mínimos, que eso ya lo vimos en la graficación. Acuérdense que para obtener puntos máximos o mínimos, lo que yo hacía es derivar y posteriormente igualar a cero. Por lo tanto, lo que voy a hacer es la derivada área que depende del ancho con respecto a la variable independiente que se llama el ancho. ¿Alguien me puede decir cuál es el resultado de esa derivada? 14. 14, dime 14. 15. Es 9 menos 2a. Ok, muy bien. Es 9 menos 2a. Espérame tantito. Ok. Entonces, eso es un 9 menos 2a. ¿Por qué lo sé? Pues porque aquí es la derivada de una constante por una variable. Por lo tanto, es la constante por la derivada de la variable con respecto a la misma letra, que es 1. Y el menos, pues sigue siendo menos. Y la derivada de una potencia, saben que es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, donde 2 menos 1 pues me da 1. Entonces de ahí ya lo que debo de hacer es igualar a 0. Y ya saben que el igualar a 0 me lleva a que 9 menos 2a es 0.
Y obviamente al aplicar todos los conceptos que ya sabemos que es el de operación inversa, entonces me va a quedar que la A es igual a menos 9 entre menos 2, y eso al realizar la respectiva ley de los signos, que sería lo importante, me queda que el ancho es 9 medios. Acuérdense que nunca se van a reportar expresiones decimales, siempre se deja en número racional. Si expresan en números, en expresión racional, perdón, pues cometen un gran error, porque ya saben que la expresión racional solamente es para dar el resultado, pero el resultado cuando estoy hablando en español, o sea, tengo que acompañarlo de un enunciado para utilizar la expresión decimal, pero si no, siempre se dan los resultados en número racional. Ahora bien, me regreso. Si estoy hablando de un rectángulo, pues entonces primero tendría que decir que el ancho es 9 medios. Aquí ya lo había calculado. Entonces, este ancho es 9 medios. Y si se acuerdan, habíamos dicho que eran metros. Por lo tanto, son 9 medios de metro. Y como ya conoces el ancho, pues ya puedes conocer también el largo. El largo lo teníamos largo, sabemos que es 9 menos a. Entonces, esto lo podemos hacer mentalmente. Y mentalmente yo tengo que si a 9 le resto 9 y 9, vamos a convertirlo en un número racional. O sea, que si yo tengo un entero, dos enteros, tres enteros, cuatro enteros, cinco enteros, seis enteros, siete enteros, ocho enteros y 9 enteros, pues en realidad lo que tengo son 18 medios. Entonces, en lugar del 9, mentalmente yo puedo entender que son 18 medios, y esa resta la puedo hacer mentalmente, y entonces obtengo que el largo también es 9 medios. Obviamente son metros. Entonces, si me están diciendo obtén las dimensiones del rectángulo de área máxima, yo tengo que contestar, acuérdense de contestar con enunciado, no se debe dejar solamente en números. Entonces, lo primero que yo debo decir es que el rectángulo, el rectángulo de área máxima o área mayor, como lo quieran escribir, es un cuadrado. ¿Cómo sé que es un cuadrado? Pues porque me están dando números en las dos. Es un cuadrado de lado 9 medios metros. Como estoy contestando en forma de enunciado, entonces si puedo escribir 4.5 metros por expresión decimal, pues ya es porque la estoy dando, ya se la estoy dando a mi jefe, a un obrero. Entonces escribo el número racional entendiendo que va a ser para mi jefe y mi jefe sabe más que yo, o se lo escribo en número en expresión decimal entendiendo que también puede ser dirigido para algún obrero, donde no es por menospreciar a los obreros, pero a veces no tienen los conocimientos básicos para entender lo que es un número racional. Y no es ofensa, ¿no? Simplemente es ubicarnos en una realidad. Posiblemente sí lo entienda, pero posiblemente no. Por lo tanto, por esos posiblemente que no, por eso lo hago en expresión decimal y lo dejo en número racional para todos los que tienen un nivel de un nivel académico de bachillerato para arriba, donde estos me lo podrán entender. ¿Sale bien? Y obtén las dimensiones, y si se dan cuenta nunca me preguntan el área. Como no me preguntan el área, pues no es necesario que escriba ese resultado del área, solamente me están pidiendo las dimensiones. Entonces, como conclusión, todos los ejercicios que ustedes encuentren de máximos y mínimos, en todos van a surgir de una fórmula. ¿Cuántas fórmulas va a haber? Pues tantas fórmulas como la figura que tenga. Y ya que tenga la fórmula, esa fórmula donde me están pidiendo el máximo o el mínimo, cualquiera de los dos, esa es la fórmula que debo de derivar. Pero para que sea derivable, esta fórmula forzosamente la debo de expresar como una función. Si no es función, entonces lo que hago es sustituir un valor de la otra fórmula, que fue lo que hicimos aquí. Lo que hice fue, primeramente, sustituir la fórmula, obtuve la que sustituí en la que me pedían máximos y mínimos. Por eso generalmente voy a tener una fórmula
En una voy a calcular el valor de la incógnita para sustituirle en la otra que quiero que sea la función, y esa función es la que debo de igualar a 0 después de derivarla. Básicamente así van a ser todos los ejercicios. Lo único que hay que entender es que las figuras van a ser diferentes. Y como las figuras son diferentes, pues hay que aprenderme las fórmulas de rectángulo, cuadrado, triángulo, elipse, hipérbola, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, chiquillos? Yo tengo una. Dime. Si los dos lados miden lo mismo, ¿no sería un cuadrado? Por eso, aquí les estoy poniendo el específico en la respuesta, ¿no? O sea, Ok. mi jefe estaba pensando en un rectángulo, pero obviamente mi jefe piensa en un rectángulo porque pues es como que la figura más socorrida, ¿no? O sea, siempre que te venden un terreno, te dicen el terreno mide 8 de frente por 20 de largo, por decir algo, ¿no? Entonces, por eso mi jefe piensa que es un rectángulo. Pero yo, como el especialista en el cálculo diferencial, entonces le termino concluyendo, ¿sabes? Pues lo que pensaste no puede ser porque debe de ser un cuadrado. Y a lo mejor a mi jefe no le conviene que sea un cuadrado, ¿no? Y como no le conviene que sea un cuadrado, entonces mi jefe tomará las decisiones pertinentes para hacer lo que él quiera, ¿no? O sea, el jefe es el que tiene la lana y es el que va a pagar, ¿no? Pero entonces tú le tienes, por eso se llaman asesores, ¿no? Los asesores matemáticos te dicen si es posible o si no es posible. Por eso hay que, como que hablarle con cariño, ¿no? No hay que decirle, te equivocaste, no es un cuadrado. No, hay que decirle, el rectángulo de área máxima es un cuadrado, para que entienda que no puede ser un cuadrado, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta? Sale bien. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Déjenme ver si me cabe aquí. A lo mejor sí cabe. Nada más. Déjenme, voy a compartir. Y voy a buscar. Este no. Este sí. Aquí estamos. Creo que ya estaba acá. Ok. Listo, ya les estoy compartiendo el otro ejercicio. ¿Ya lo ven? El otro ejercicio. Ya, profesor. Entonces, menciona, divide el número 120 en dos partes. Entonces, hay que entender que dividirlo en dos partes quiere decir 120 entre 2. Pregunto. No. ¿Por qué no? ¿Tú qué me dijiste? No, dime por qué no. Bueno, es que dividirlo entre dos es diferente a dividirlo en dos partes, ¿no? Porque, por ejemplo, podría ser 60 y 60 o a lo mejor 100 y 20. Ok, muy bien. ¿Qué número de lista tienes? 18. Ok, muy bien. Entonces, fíjense cómo ahí tengo que pelear un poco con lo que siempre hago, ¿no? Porque si me dicen divide en dos partes, lo primero que salta a mi mente es que debo de dividir entre dos. Pero cuando ya lo pienso bien, eso no es cierto. Porque dividir entre dos partes quiere decir que posiblemente esas dos partes no sean iguales.
y cuando yo hago una división entre 2, ahí estoy asegurando que son iguales. Por lo tanto, la primera parte es X, por ejemplo, y la segunda parte es 120 menos X, porque la primera parte yo no la conozco. ¿De cuánto es? No lo sé, pero lo que sí sé es que pudiera ser igual a la segunda o no pudiera ser igual a la segunda. Debido a eso, yo declaro que la primera parte no la conozco. Acuérdense, y que si es una incógnita y una incógnita es que no la conozco, y la otra es 120 menos X. Que de ahí precisamente vamos con el lenguaje, ¿no? Una de las cosas más importantes en el examen de admisión a la superior es que manejen bien el lenguaje, pero el manejar el lenguaje que no se sepan el significado de todas las palabras, ¿no? Sino lo que obedece es que puedan interpretar. Y muchas veces en esa interpretación es donde cometo muchos errores, sobre todo cuando estoy hablando de mate, ¿no? Como lo que les acabo de decir. O sea, en 2 partes quiere decir dividirla entre 2, pues no, no quiere decir eso. Ahora bien, ya que entendí que no quiere decir la mitad, me dice, tal es que el producto de una parte, que eso quiere decir que el producto de una parte, ya tengo una parte, por el cuadrado de la otra, el cuadrado de la otra es la segunda al cuadrado, sea máximo. Entonces fíjense cómo aquí estoy inventando, por así decirlo, una situación. No obedece a una fórmula, sino obedece a algo que yo necesito. Ahora, ¿por qué necesito eso? No tengo la más mínima idea, no lo sé, pero lo que sí sé es que debe de ser así, porque así lo necesita mi jefe. Acuérdense que ustedes como técnicos, pues va a llegar un momento en que tienen que hacer lo que les diga su jefe y no les va a dar explicaciones, ¿no? O sea, tú hazlo y hazlo. No me preguntes por qué, porque eso es parte de yo como jefe y de mi secreto industrial o de mi empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente vamos a obedecer órdenes, obviamente a diferente nivel, porque no somos obreros. Vamos a hacer un trabajo más conceptual, digamos. Necesitamos manejar más conceptos y no tan mecánico como a veces lo hacemos como obreros, ¿no? Entonces, como me dijeron que esto debe de ser máximo, eso debe de ser una función. Pero para que sea una función, habíamos dicho que es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente, a la variable. Y si ustedes observan, aquí tengo 2 variables donde se están multiplicando y una está siendo elevada al cuadrado. Por lo tanto, para que pueda ser efectivamente una función, para que entre dentro de la definición de funciones, lo que yo debo de hacer es sustituir la otra. O sea, y si yo sustituyo, me va a quedar que la que yo quiero que sea máxima se va a calcular como la primera elevado al cuadrado. Y entonces, ahora sí, ay, disculpen, estoy haciendo una sustitución. Habíamos dicho que la primera es X. La primera es X. Acuérdense que debo de sustituir, quiere decir reemplazar. Entonces esta P es X y esta S es, ay, no sé, cambia de color. Esta S obedece a X y por acá reemplacé lo que era la P. Entonces, si se dan cuenta, ahora sí ya entra dentro de la definición de función, porque una función es una definición. ¿Qué quiere decir definición? Igual. Es una igualdad basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. ¿Cuáles operaciones? Pues una multiplicación, una resta y una exponenciación. Y ya con eso, pues ya obtuve el resultado. Por cierto, por favor, apréndanse. Hubieron varios de ustedes que dijeron que 1 a la cuarta era 1. Perdón, era 4. Y eso, o sea, obedece a lo que saben en primaria y que se los enseñó un mal maestro. Pero yo les enseñé que la definición que la definición de potencia es multiplicar el exponente. Por lo tanto, este resultado me da 1. Y si les digo, hubo varios que me dijeron de 1 a la 4 era 4.
Y eso es como que es necesario que les recalque que aprendanse los conceptos, porque si no se aprendan los conceptos caen en situaciones como estas, y por eso hubo varios que tuvieron mal un ejercicio, porque resultaba que el punto, en lugar de quedarles uno arriba y el otro abajo, les quedaba al revés. Pero eso fue porque no se acordaron de la definición de potencia, ¿no? No fue por otra cosa. Así que por favor apréndanse los conceptos. Es súper necesario, aunque no se los digan siempre, ¿no? O sea, generalmente nosotros en matemáticas no les decimos los conceptos porque es más fácil explicar sin conceptos. Pero cuando te aplico los conceptos, pues te doy la posibilidad que crezcas muchísimo como estudiante y como profesionista. Bueno, entonces, ahora bien, ya que tengo la función, si acaso aquí me falta escribir, que debe de ser m de x porque está todas las operaciones aplicadas a la única variable independiente. Esto que está aquí es simplemente simbolizar como función, no es necesario, solamente lo hago para que quede bien claro lo que les quería decir con lo que es una función. Y entonces ahora sí vamos a derivar. Entonces si yo derivo hay dos posibilidades. ¿Cuáles son estas dos posibilidades? Pues la posibilidad es que antes haga las operaciones o que lo derive como una multiplicación, como ustedes quieran. Existen las dos opciones. Vamos a derivar directamente. Si yo derivo directamente, aunque insisto, pude haber elevado al cuadrado y luego multiplicar, es una opción. Entonces yo voy a obtener la derivada de lo que quiero como producto que sea máximo con respecto a la variable independiente. Y entonces sabemos que es la derivada de un producto. Y como es un producto, es el primer factor multiplicado por la derivada del segundo factor. Pero el segundo factor yo me doy cuenta que es una potencia. Como es una potencia, pues aplico directamente la fórmula. Y si aplico directamente la fórmula, la derivada de una potencia es el exponente multiplicado por la base elevado al exponente que tenía restándole 1, o sea que el exponente es 1, el cual no se escribe porque ya está escrito una vez y por definición de potencia ya no lo debo de escribir, multiplicado por la derivada de la base. Y la derivada de la base primero tiene una constante. La derivada de una constante sabemos que es 0 menos la derivada de la letra, que es una x, con respecto a la misma variable que es x. Y ahí yo ya tengo el primer factor por la derivada del segundo factor. Vuelvo a repetir, en muchos videos que están en la red, esto lo hacen larguísimo y se tardan como 5 pasos en hacerlo, ¿no? No lo hagan así, aprendan de los conceptos y la derivada es muy rápida. De hecho, la derivada que les puse, como les dije, ¿no? Se hacía en un solo paso. Las dos derivadas que les escribí en la evaluación no hayan entendido los conceptos. Si no, pues como algunos me lo reportaron en sus evidencias, le hicieron como en 2 hojas. O sea, tardaban 2 hojas en algo tan simple que era en un solo paso. Pero insisto, depende que si quieren o no quieren aprenderse los conceptos. Bueno, ahora lo que sigue, sabemos que ya dijimos, fue el primer factor por la derivada del segundo factor, y en la fórmula indica que ahora es más el segundo factor, y el segundo factor es obviamente el elemento de la multiplicación, en otras palabras es el 120 menos x al cuadrado, multiplicado por la derivada del primer factor. Si se dan cuenta, el primer factor es x, por lo tanto simplemente es la derivada de la x con respecto a la variable independiente que también es x. Y ya, terminé de derivar. Una vez que deriva, que insisto, todas las derivadas se hacen en un solo paso. Así las derivadas más complicadas en un solo paso se hacen si se aprenden los conceptos. Si no se los aprenden, la van a tener que hacer como en 30 pasos y se van a tardar 1 hora en una derivada tan simple que se hace en 2-3 minutos. Y les digo simple cuando me aprendo los conceptos, ¿no? Insisto, eso es si se quieren aprender los conceptos. Ahora bien, ya que hice la derivada, lo que debo de hacer son las respectivas operaciones. Sabemos que para realizar las operaciones, obviamente debo de pensar en el acomodo de término. Ya saben que un término es la multiplicación de un signo por un coeficiente por una variable con exponente. Eso quiere decir que en el primer término, que yo sé que los términos están separados por una operación suma o por una operación resta, eso ya lo habíamos mencionado, entonces me doy cuenta que en el primer término la derivada de lo que yo quiero que simplemente es
Primero me voy con signos. Si ustedes se dan cuenta, dejen que cambie. Ahí está. Entonces, ya lo vuelvo a abrir. ¿Otra vez ya lo están viendo? Ok, entonces, habíamos dicho que con signo. Eso quiere decir que tengo un positivo, aquí tengo un positivo, el 2, pero les había dicho que aquí hay una resta, cuya resta no se puede realizar porque el minuendo es 0. Eso implica que este negativo es un signo, ya no es una operación, ya no es una instrucción, sino se convierte en un signo y debido a eso comienzo con un signo que es negativo. Luego me voy al coeficiente. El coeficiente habíamos dicho que son los números. Por lo tanto, aquí tengo un 2 que está multiplicando, pero si ustedes observan este 120 no está multiplicando porque es un minuendo debido a que está en una operación resta. Eso quiere decir que el único coeficiente que yo tengo es el 2 y por eso se debe de escribir como coeficiente. Luego, después del coeficiente siguen las variables. Ay, disculpen. Este fue el coeficiente. Luego me voy con las variables. Si ustedes se dan cuenta, la variable debe de ser una letra con exponente. Aquí hay una letra que multiplica, pero aquí hay otra letra que no es variable porque es un sustraendo. Y al ser un sustraendo, quiere decir que es una potencia, perdón, que es una función exponencial. Y por lo tanto, la única variable que voy a considerar es la x. Se me había pasado, disculpen. También tengo otro coeficiente que es el 1. De 2 por este 1 sigue siendo 1 y es 1 porque la diferencial de x entre la diferencial de x es 1, por eso es un coeficiente. Y por último voy por la función exponencial, que no la había escrito, déjense las escribo para que no les quede duda. Es signo por coeficiente por variable con exponente por función exponencial, donde la función exponencial es una base que está elevado al exponente. Y habíamos dicho hace ratito que el 120 y el x, estos dos, era un minuendo y un sustraendo, y los dos están elevados a un exponente que es 1. Precisamente cuando apliqué la fórmula les había dicho que esto era la base elevado al exponente menos 1, y como el resultado era 1, pues por eso no se escribía el exponente, pero eso es una función exponencial que es una base elevado al exponente. Por eso aquí escribo el menos 120x y entonces me voy con el otro término. Del otro término es lo mismo, es primero el signo, luego el coeficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay un signo más, este no es un signo porque es una resta y esa resta pertenece a una función exponencial porque es una base elevado al cuadrado, por eso no la puedo considerar como signo a la resta y entonces el único signo es el positivo. Me voy al coeficiente, recuerden que los coeficientes son los números que están multiplicando y cuando veo un número observo este 120, pero ese 120 como se está restando, entonces el 120 no es número sino es un minuendo y al ser un minuendo y estar entre un paréntesis, entonces eso es una base que está elevado al exponente. El único número es este 1 porque esa diferencial de x entre diferencial x me da 1 y por lo tanto pues debería de escribir aquí al 1, pero pues no es necesario, por lo tanto no lo escribo. Y por último me voy a la variable. Resulta que la variable pues no tengo variables porque esta x no es una variable sino es un sustraendo debido a que está en una resta y al estar en una resta todo esto es una función exponencial. Por lo tanto no tengo variables.
Como no tengo variables, entonces me voy a la siguiente posibilidad, y la siguiente posibilidad es que sea una función exponencial. Sabemos que la función exponencial es aquella que es una base elevado al exponente. Debido a esa razón, entonces la única función exponencial es 120 menos x. ¿Es necesario el paréntesis? No, no es necesario el paréntesis. Yo lo puedo dejar simplemente como 120 menos x. Pero, como se supone que debo de factorizar, entonces sí me conviene escribir el paréntesis, porque me doy cuenta que yo puedo factorizar utilizando el máximo común divisor. Y acuérdense que la factorización utilizando el máximo común divisor, dime. Falta el exponente 2 en la base. Ah, sí es cierto, Dios te lo pague. ¿Qué número de lista tienes? 15. Gracias. Eso obviamente cada vez que me dice lo que me falta bien, ese me permite que vayamos avanzando adecuadamente en las clases y que no vayan a copiar errores que yo escribí por descuido, ¿no? Bueno, por imprecisiones o por distraerme. Entonces, cuando busco el factor común, pues primeramente observo que el único factor común que yo tengo pues es la función exponencial. Obviamente, si yo hubiese... Ay, perdón, aquí ya me lo cambió, disculpen. Aquí está. El único factor común es la función exponencial. Acuérdense que yo comencé a derivar, derivé sin elevar al cuadrado. Eso sí que les quede claro. Si hubieran elevado al cuadrado, posiblemente la derivada hubiera sido más sencilla. No lo sé. Eso obedece a que si quieren hacer la operación o no la quieren, ¿no? Bueno, pero ya como estamos en esto y que precisamente elegí esta porque involucraba más conceptos, entonces yo sé que la derivada es un 120 menos x, que es el factor común, y lo que debe quedar dentro del paréntesis es un menos 2x más el 120 menos x. ¿Cuál es la razón? Pues acuérdense que se debe de dividir cada uno de los factores entre el factor común. Si se divide cada uno de los factores entre el factor común, pues como algunos docentes dicen, lo único que te queda es lo que falta por escribir, ¿no? Que es este menos 2x y que es este cuadrado que implica otra vez repetir la base. Eso es una forma que la utilizan para explicarlo, aunque recuerden que lo adecuado es decir que es una división. Entonces, si ustedes dividen todo esto entre el 120, pues obviamente el 120 con el 120 es la unidad y nada me queda el menos 2x. Y de la misma manera, si yo hago la división del segundo factor, pues esta división va a hacer que al hacer la división utilizando leyes de exponentes, pues solamente me va a quedar una vez la base, que es el 120 menos x. Entonces ahí sí pueden utilizar cualquiera de las dos. Una no es conceptual, pero pues da el resultado adecuado. Dime. Bueno, ok. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues obviamente hay que hacer operaciones, ¿no? Y la operación obedece a los términos semejantes. Y si ustedes hacen términos semejantes, que este es semejante, y por lo tanto puedo escribir que la derivada con respecto a la variable independiente es un 120 menos x que multiplica a un 120 menos 3. X. Obligado varias veces es porque los resultados están factorizados, porque raíces no hay en el denominador, porque si hay en el no deben de estar, ni tampoco los exponentes negativos. Eso se los he estado diciendo clase con clase, ¿no? Y solamente así ya concluyeron la derivada. Si no, no la han concluido. Tienen que dejar factorizado, no raíces en el denominador, no exponentes fraccionarios y ni exponentes negativos. Entonces, como ya concluí la derivada, porque factorizar quiere decir expresar en factores, y ya tengo dos factores, entonces ahora sí ya puedo igualar a 0. Y entonces paso al siguiente paso,
que es, ay, disculpen, que es igualar a 0. Y si yo igualo a 0, entonces me queda que 120x, 120 menos x, multiplicado por 120 menos 3x es 0. ¿Alguien me puede decir cuál es el concepto que sigue? 12. 12, dime 12. Satisfacer la ecuación. Ok, vamos a satisfacer la ecuación. Entonces acuérdense que satisfacer la ecuación obedece precisamente a operaciones inversas. Entonces, si aquí voy a satisfacer la ecuación y que habíamos dicho que eso obedece a operaciones inversas, me queda que la x1 es 120. ¿Por qué es 120? Pues porque resulta que yo tengo ahí una operación resta, y como tengo una operación resta, la operación inversa es una suma, por eso hay que sumar 120 y de ahí me queda el resultado que es 120. Y de la misma manera, para satisfacer con x2, observo que aquí tengo una resta, por lo mismo es un más Profe. 120. Dime. En X1 puse 120 y es menos 120, ¿no? No, por la operación inversa. Acuérdate que si hay un... Ah, no, sí, cierto, sí, porque está el signo. Ajá, Sí. exacto, esa es la operación inversa. Entonces, si tú te das cuenta, antes del 120, ahí hay un signo que es más, pero esta es una operación. Ahí también es donde hay que diferenciar, ¿no? Entonces, como tienes una operación resta, la operación inversa es una suma, por eso me queda más 120. Y como les estaba explicando en la siguiente, yo tengo una operación resta, debido a esa operación resta, pues yo ya sé que va a ser el 120, y debido a la multiplicación, debido a esta multiplicación, sé que es una división entre 3. Por lo tanto, debido a esa visualización, yo entiendo que el resultado de la x2 entonces es un 40. Pero por lo que les expliqué, ¿no? No es porque esté despejando ni nada, simplemente es cuál satisface. ¿Cómo lo compruebo? Si el 40 lo sustituyo acá, 3 por 40 me da 120, 120 menos 120 me da 0, 0 por el otro factor, no importando cuál sea, siempre me va a dar 0. Y de ahí me doy cuenta que sí es la adecuada. Y aquí también, si este 120 lo sustituyo en esta x, 120 menos 120 me da 0, 0 por lo que sea, siempre me va a dar 0, y de ahí se satisface la ecuación. Entonces, la ventaja es que directamente ya tengo la factorización y no sufro con una factorización a la hora de querer obtener el resultado si yo primero elevé al cuadrado y luego multipliqué. Esa es una gran ventaja de derivar la multiplicación. Obviamente son más conceptos, pero pues se tiene la ventaja, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a dar el resultado. De lo que supimos, de lo que declaré, el primer número fue x y el segundo número fue 120 menos x. Por lo tanto, el primer resultado es que el primer número sea 120 y el segundo número sea 40. Obviamente, y el segundo número sea, disculpen, y el segundo número, aquí me equivoqué, no quiere borrar. Espérenme tantito, dejen que borre. Y aquí está. Y el segundo número. Y el segundo. ¿Vale bien? Y esa es una opción. La otra opción, vamos a ponerle primer número opción 1 y segundo número opción 1. Y la segunda opción es que el primer número sea segundo número sea 80. ¿Alguien me podría decir por qué me están dando estos dos resultados? 14. 14, dime por qué 14. Bueno, el primer resultado podría ser porque
Se me fue. Ok, ¿alguien más que me quiera decir? 18. 18, dime 18. Porque se sustituyen ambos valores de X en, pues digamos, como la fórmula, o bueno, No, en P y S. o sea, esa sí es la razón aritmética, pero no estamos en aritmética ni en álgebra. ¿Alguien me puede decir cuál es la razón? Dime primero el número de lista, porfa. 46. 46, dime. Pues porque son los que satisfacen la ecuación. Ajá, esa es la razón algebraica, pero yo quiero la razón debido a cálculo diferencial. Acuérdense que estamos en cálculo diferencial, por eso ya la razón, hay muchas razones, ¿no? La razón algebraica, perdón, Profe, dime. el primer resultado no podría ser porque no se está dividiendo el 120 en dos partes. No, esa no es la razón. ¿No? No, esa también es una respuesta a un nivel primaria, digamos, porque en la primaria sí detectas que se divide en dos partes, ¿no? Y dividir quiere decir que debe de haber dos pedazos, pero esa es una razón de primaria. Eso ya se contrapone a una razón que nosotros entendemos cuando, se los voy a escribir, cuando les dicen, ¿se puede hacer 5 entre 0? Si ustedes se lo dicen a un niño no lo va a entender. Pero en la secundaria medio lo empiezan a entender y en el bachillerato ya lo entienden. Vuelvo a preguntar, ¿el 5 entre 0 se puede hacer? No, es ¿Tú? indeterminado. Es indeterminado. ¿Quién dijo indeterminado? El número de lista de quien dijiste indeterminado. 36. Ok. Ahora, fíjense cómo el indeterminado... 36. Ajá, el 36. El indeterminado obedece a que es algo que no está declarado, que no existe. Y eso está indeterminado porque dividir quiere decir repartir. Entonces, en la primaria me enseñaron que repartir es ponerle la mano a algo. Pero yo no entiendo el repartírselo a nadie. O sea, en la primaria como que todavía no me cabe ese concepto. Pero ya en el bachillerato sí entiendo que si tú quieres repartir entre nadie, entonces se vuelve en algo indeterminado. Y ese indeterminado que no lo entendí en la primaria, ya lo puedo entender en bachillerato. Ahora vuelvo a explicar esta situación. Si yo estoy repartiendo, sí se vale repartir. A una persona le doy 120, a Juan le doy 120, dejen aquí cambio, a Juan le doy 120 y a Mauricio le doy nada. Y lo estoy haciendo, estoy repartiendo en dos partes. Está bien, esto está bien. Yo puedo repartir en dos partes dándole a uno todo y al otro nada. Es como las herencias, ¿no? Reparto entre todos mis familiares. A mi esposa le doy todo y a mi amante no le doy nada. O al revés, ¿no? O sea, eso es un hecho. Repartir, esto está bien repartido. O sea, dentro del contexto de la definición de repartir, sí estoy repartiendo. Pero vuelvo a preguntar, en el contexto de cálculo diferencial, ¿por qué me dan estos dos resultados? Ahí es donde les digo que vienen los conceptos. Si ustedes no entienden los conceptos, aunque sepan de derivar, no van a poder obtener un buen trabajo porque no van a saber dónde aplicar la derivada. Profe. Dime. 52. En el segundo es porque aún así con el 40 al sustituir en el S, por ejemplo 120 menos 40, da 80, ¿no? Uh-huh. Ajá, eso es aritmético. O sea, te dan los resultados. Ah, ok. Sí, eso es aritmético. O sea, en lo aritmético estamos conscientes que sustituyes y te da eso. Sí, ya. ¿Por qué? Porque es aritmética. ¿Qué es aritmética? Operaciones con números. ¿Qué son las operaciones? Son instrucciones. Entonces, en la aritmética está bien. En el álgebra, ¿estoy satisfaciendo la ecuación? Sí, perfecto. El álgebra está bien. Satisfacer la ecuación te da los resultados. Te pasas a lo aritmético y te da el resultado del otro. Entonces, en el contexto algebraico y en el contexto aritmético, sí están bien sus respuestas. Pero ya estamos en el contexto de cálculo diferencial.
En otras palabras, ya estamos con niños grandes. Y esos niños grandes, dime, 46. 46, dime. Podría ser porque la derivada de la función nos llevó a esto y ya después sustituimos la ecuación, qué Ok, sé yo, ok. conforme la derivada. Pero dime el concepto que estamos aplicando, porque no nada más derivamos, hay un concepto adicional. ¿Cuál es ese concepto adicional que te hace falta? Porque ahorita me estás diciendo, pues porque así dio. Pues sí, pero ¿por qué dio así? O sea, hay una razón, no nada más es porque sí. ¿Por qué no me dejas ir al cine, papá? ¿Por qué no? No, pues no es porque no, explícame, papá, no seas mala onda. Dime tu contexto y yo te explico el mío. Comunícate conmigo. ¿Quieres ser mi novia? No, pero no porque, dime. Estoy feo, no te gustó como besé, no lo sé, ¿no? Explíquenme bien. Ese salto hacia el concepto es el que me da la posibilidad de seguir creciendo. Si no entiendo los conceptos, me quedo atorado y no puedo avanzar. Y eso indirectamente lleva a reprobar materias, ¿no? A la larga. ¿Alguien por ahí que me diga por qué me da ese 120-0? ¿Podría ser porque estamos aplicando operaciones en la variable? No, eso también es aritmético y algebraico. 30. 30. ¿Podría ser porque hay 2 puntos máximos y 2 puntos mínimos? Ok, vamos a cambiarle el podría por el es. Porque tú estás segura que esa es tu razón. Ahora falta que yo te explique por qué. Muy bien. Es porque hay 2 puntos. Uno y otro se llama máximo. ¿Qué número de lista tienes? 30, ¿verdad? Puntos máximos y mínimos. Entonces, lo que acaba de ocurrir es que hay 2 respuestas. Como yo estoy calculando puntos máximos y mínimos, y eso es debido a que estoy igualando a 0, o sea, acuérdense que el concepto que les expliqué, ¿no? ¿Cómo obtengo máximos y mínimos? Es por igualar a 0. Pero el igualar a 0 te va a dar puntos máximos y puntos mínimos. Y depende de ti que me digas cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Yo te voy a obtener 2 resultados, o 3, o 4, o 5, etcétera. Acuérdense que en uno de los ejercicios que les puse en el examen, resultó que los 2 puntos eran mínimos, no había máximos. ¿Por qué son mínimos? Porque son los valores más bajos. Uno era máximo local y el otro era máximo absoluto. Había 2 tipos de mínimos. Entonces, a veces van a ser todos mínimos, a veces van a ser todos máximos, a veces van a ser, no lo sé, depende de la función, depende de lo que yo esté trabajando. Y lo que yo estoy trabajando obedece a algo real, no obedece a algo que estoy inventando, ¿no? Nosotros les ponemos diferentes ejemplos en los ejercicios para que vayan viendo las diferentes opciones, ¿no? No solamente físicas, químicas, sino biológicas, operacionales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que debido a que yo estoy proponiendo obtener puntos máximos o mínimos, pues resulta que estoy obteniendo 2 puntos. Uno, como ya lo vieron, es el punto donde tengo un 120 como primer número y un 0 como segundo número. Y también voy a tener un punto máximo donde va a ser un 40 el primer número y un 80 el segundo número. Obviamente, como yo tengo que reportar, porque me están preguntando, divide el número 120 en 2 partes, tales que el producto de una parte por el cuadrado de la otra sea un máximo. Entonces, ¿qué es lo que debo de decir? Pues lo que debo de decir que esos números, los números cuyo, ¿qué habíamos dicho? Cuyo producto de un número por el cuadrado del otro sea máximo es 40 el primero y 80 el segundo, que resultan de dividir
dividir el 120 en dos partes. Entonces fíjense cómo ahí vienen muchos conceptos involucrados, ¿eh? O sea, el concepto desde primaria. Primaria, dividir entre dos es dividir en partes iguales, pero si divides en dos partes, pues es el primero y es el segundo. Uno y el otro que es el resultado de la resta. Entonces todos esos conceptos que vienen desde el kinder, primaria, secundaria, etcétera, etcétera, es lo que deben de entender bien el concepto para poder resolver cualquier problema. Y acuérdense que ustedes, al ingenieros, al ser licenciados, al ser doctores, al ser lo que sea, deben tener una mayor forma de razonar de acuerdo a todos los conocimientos que van adquiriendo. ¿Qué es razonar? Razonar es acordar de todos los conocimientos anteriores para que al aplicarlos en este nuevo problema, en esta nueva problemática, tenga las bases suficientes para dar una respuesta adecuada. En aritmética, en geometría de trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial, cálculo integral, en química analítica, en bioquímica, en fisicoquímica, en fisiología, etcétera. O sea, todo lo que ustedes han aprendido, pues hay que hacerlo aquí adelante, ¿no? Porque se le atravesó una hormiga. Ok, bueno, entonces le dejamos aquí.